el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenas tardes. Mis hermanas y hermanos, antes celebramos estos misterios sagrados. Reconozcamos nuestros pecados ante Dios. Señor Jesús, palabra viva de Dios, toca nuestras mentes y nuestros corazones para que sepamos vivir como nos pides. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, palabra poderosa de Dios, danos profundidad y fidelidad para que tu mensaje no se marchite en nosotros. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, palabra humilde de Dios, haznos receptivos para acogerte a ti y a tu mensaje de vida. Señor, ten piedad. Oh Dios y Padre nuestro, por tu bondad, dinos tu poderosa palabra de perdón y llévanos a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que es contrario al nombre que llevan, a cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semillas para sembrar y para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado,
sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Señor, tú que cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como acequias. Tú preparas las tierras para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrones, reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia, están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles se engalanan. Todo aclama al Señor, todo le canta. Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera, con seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un día
salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó. Mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús le habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se les comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Allí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subía el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenía raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenía oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué las hablas en parábolas? Jesús les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más, y le dará en la abundancia. Pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oyen una otra vez y no entenderán. Miraron y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, no oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende. Y llegue el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas la viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos el 100 por uno, otros el 70 y otros el 30. El Evangelio del Señor. En la primera lectura, el profeta nos dice: la palabra de Dios que era por toda la creación y no volverá hasta que cumpla con todo lo que Dios quiere. Esta idea
es en muchas partes de la Biblia. En el Testamento Antiguo, Nuevo Testamento, en el Evangelio. Por Dios da a nosotros una palabra. Una palabra de Dios es las profetas y Jesús. Hay 4 aspectos de idea para nosotros comprender mejor. Primero, la creación es una parte vital del plan de Dios y debemos respetar los dones de la creación aún más si lo vemos en esa mentalidad. La creación es parte del plan de Dios por nuestra salvación. Segundo, la tierra y la gente de la tierra están preparados para recibir la palabra de Dios, para recibir a Jesucristo. Jesucristo, quien cumple completamente el plan de salvación de Dios. Tercero, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, como parte de Sermón de Monte, Jesús dice esto acerca de Dios. Hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y envía lluvia sobre los justos y los injustos. 4. El Salmo responsorial nos recuerda que a menudo cerramos nuestros oídos y ojos a la palabra de Dios, y por lo tanto nunca recibimos la gracia de Dios en nuestros corazones y mentes. Yo pienso de esto. Esta es una enfermedad que afecta a toda la sociedad en este mundo, en todas las comunidades. Y hay demasiadas personas que dicen ser personas que de fe solo usan la palabra de Dios para apoyar sus ideas o sus posiciones, filosofías, pero no entienden la Biblia correcta. La lluvia hace que las semillas germinen y crezcan. Si es así, usted es su experiencia con la gracia de Dios y particularmente con la gracia de Dios en su vida. La presencia y los efectos de gracia han crecido en ti más o menos este mes, este año o esta década. ¿Realmente escuchamos la palabra de Dios? ¿Podemos realmente escuchar lo que Dios está tratando de decirnos? Hay un movimiento en la iglesia durante posiblemente 50 años. Es llamado de los focolares. ¿Escuché? ¿Focolares? ¿Una persona? Margarita, ¿conoce? Focolare es una idea cuando 5 o 6 personas viven en la misma casa, pero no familia. Y cada persona tiene trabajo diferente, no misionarios, solamente personas en la comunidad. Y cada día, en la mañana, antes del trabajo, los 5 o 6 personas leer solamente una frase o una parte de frase o solamente una palabra en la Biblia. Y durante el día pensar esta idea solamente y a tratar de vivir esta palabra. Y después 10 años
posiblemente comprenden la Biblia, posiblemente escucha a Dios. Pero es difícil, porque mucha gente tiene obscuridad, impedimento, y no escucha la palabra de Dios como Dios quiere por nosotros. Uvia, todo. Semilla, todo. La gracia de Dios, todo. Pero necesito comprender, escuchar, oír, vivir para aceptar la gracia de Dios, la palabra de Dios en nuestras vidas. Hoy, yo tengo un tarea por todos aquí. No necesito escribir nada. Solamente pensar la palabra. Dios hace que lluvia sobre justos y injustos. Dios hace que lluvia sobre justos y injustos. Y pasar esta frase, tiene conversación con otras personas en su familia y a tratar de vivir esta frase. Y posiblemente una nueva manera para comprender la palabra de Dios. De pie por la profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no criado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor que siembre y cosecha, para que los hombres puedan acoger con entusiasmo su palabra y responder a su llamado urgente. Por los que siembran y difunden la palabra de la buena noticia de salvación, pastores y misioneros, catequistas y maestros, padres de familia, para que sigan sembrando la semilla, aun cuando no vean todavía los frutos. Roguemos al Señor. Por los que no se sienten motivados por la palabra de Dios, para que la Iglesia pueda percibir su anhelo silencioso y proclame la palabra de tal forma que ellos vean que es importante para su vida y su felicidad, roguemos al Señor. Por los que han permanecido sordos a la palabra de Dios, para que se sientan motivados por ella, cuando vean que florece y da fruto en las vidas de los buenos cristianos, roguemos al Señor. Por los enfermos, los que viven solos, los que sufren o lloran,
para que la palabra de Dios les lleve consuelo, les dé el valor para aguantar su dolor y para seguir esperando en un Dios amoroso y bondadoso. Roguemos al Señor. Por nosotros y por todas las comunidades cristianas, para que no permitamos que los afanes de la vida asfixien la palabra de Dios en nosotros. Roguemos al Señor. Por la situación por coronavirus en nuestro mundo, por un curar y por una vacunación, oremos al Señor. Por nuestras intenciones en nuestros corazones, en silencio. Oremos al Señor. Señor, que tu palabra no retorne a ti sin que tu voluntad se cumpla en nosotros, y que estas nuestras súplicas no retornen a nosotros sin que tú las hayas escuchado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanas y hermanos, orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Hosanna, Hosanna, Hosanna in the Hosanna, 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 Hosanna in the
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todos tus criaturas, ya que por Jesucristo, tú eres Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale o hasta acaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y el tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cáliz, cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Vamos, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven. Así pues, Padre, a celebrar ahora memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y salvación al mundo eterno. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo John, a orden episcopal, a los presbíteros, diáconos y religiosos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que es congregado en tu presencia. Reúnen en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amen.
Continuemos nuestra oración de agradecimiento en las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos des tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. En tu corazón, tu mente, por nuestra oración, da la paz de Dios por todas las personas en el mundo. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Esta es la palabra de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor. El cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo nos guardan para la vida eterna. Amén. Oremos por las personas que no tienen la habilidad para recibir la comunión. Señor Jesús, hoy no puedo recibirte físicamente en la Eucaristía. Por favor, ven a mí espiritualmente. Espíritu Santo, no puede recibir al Señor Jesús hoy en la Eucaristía. Por favor, tráemelo. Santa María, Madre de Dios, puedo recibirte yo en mi corazón. Por favor, ven a mi corazón con tu Hijo y nunca dejes que me separe de Él. Amén.
Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicas, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. La celebración de misa ha terminado. Vayamos en la paz del Señor.